El día de hoy hablaremos sobre la lógica matemática, comenzando con las proposiciones. Las proposiciones son enunciados con sentido que podemos demostrar. Un ejemplo de esto sería: María escucha música y Pedro baila. Para construirlas debemos tener en cuenta lo siguiente. A las proposiciones siempre se les agrega una letra minúscula a partir de P, Q, R o S. Por ejemplo, a la proposición María escucha música le asignamos la letra P y a la proposición Pedro baila le asignamos la letra Q para diferenciarlas. Pueden ser abiertas o cerradas, dependiendo de si se puede identificar un sujeto en la proposición o no. Cuando identificamos al sujeto en la proposición, podemos darle un valor de verdadero o falso. Adicionalmente, pueden ser simples o compuestas, siendo las primeras relacionadas por un solo conector y las segundas relacionadas por más de una proposición simple y más de un conector. Las proposiciones se relacionan a través de conectores lógicos. Tenemos 7 conectores que son la conjunción, negación, disyunción, bicondicional, condicional, negación conjunta y la disyunción excluyente. Cada conector y proposición puede ser ordenado en una tabla llamada tabla de verdad, en la cual hallaremos los valores para cada proposición según los conectores que las relacionan. Para construir la tabla de verdad debemos tener en cuenta la expresión 2n, donde n es la cantidad de proposiciones que tenemos y 2 es la cantidad de valores, o sea, un verdadero y un falso. Al resolver 2 elevado 2, sabremos la cantidad de valores que debemos escribir es 4, 2 verdaderas y 2 falsas, luego una verdadera y una falsa, siempre intercalando entre verdadero y falso. Para la tabla de conjunción debemos tener en cuenta que las dos proposiciones sean verdaderas, de lo contrario obtendremos un resultado falso o negativo. La negación siempre convertirá los valores de verdadero a negativo y viceversa. Para la tabla de disyunción debemos tener en cuenta que una u otra de las proposiciones sea verdadera, de lo contrario obtendremos un resultado falso o negativo. Para la tabla de bicondicional debemos tener en cuenta que las proposiciones deben ser verdaderas o falsas, de lo contrario obtendremos un resultado falso o negativo. Para la tabla de condicional debemos tener en cuenta que el resultado será falso solo si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Para la tabla de negación conjunta debemos tener en cuenta que las proposiciones deben ser falsas para obtener un resultado verdadero o positivo. Finalmente, para la tabla de disyunción excluyente debemos tener en cuenta que las proposiciones deben ser diferentes para obtener un valor verdadero o positivo. Existen 3 posibles resultados de acuerdo al tipo de valores que hayamos obtenido. Una tautología donde los valores son verdaderos, una contradicción donde los valores son falsos y una indeterminación donde los resultados varían entre verdaderos y falsos. Ahora, construiremos una tabla de verdad hecha con algunas proposiciones compuestas para ejemplificar todo. Resolvemos el bicondicional, luego el condicional y por último relacionamos estos dos últimos resultados con una conjunción, obteniendo como resultado una indeterminación. Ahora vamos a ver lo que son sistemas numéricos y operaciones con números enteros. Los sistemas numéricos están compuestos por sistema decimal, sistema binario, sistema octadecimal y sistema hexadecimal. En el momento solo vamos a ver el sistema decimal, el binario y el hexadecimal, que son los que nos importan. Los números decimales están compuestos por 10 dígitos, que van del 0 al 9, y entre ellos mismos se mezclan para crear mayores cantidades. Los números binarios están compuestos por 2 dígitos, 0 y 1. Este sistema se usa principalmente en las computadoras debido a que trabajan con 2 niveles de voltaje, 1 para encendido y 0 para apagado. En el siguiente ejemplo veremos cómo contar en binario. Como el número de dígitos es 2, o sea 0 y 1, la secuencia de conteo se forma así. El menor número, o sea 1, se ubica hacia la derecha.
y duplicamos su valor hacia la izquierda. 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Ejemplo, nos piden convertir el número 23 a binario. Buscamos un número que sea igual o menor a 23 y empezamos a contar. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 16. Entonces 16 más 8 es igual a 24. Ya está, vamos, 8, seguimos. 16 más 4, 20, más 2, 22, más 1, 23. Ahí tenemos nuestro número binario, que sería 1, 0, 1, 1, 1. Contando que los dedos que están alzados son unos y el dedo que está agachado es 0. El sistema hexadecimal está compuesto por 16 dígitos, escritos de la siguiente manera: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá, en vez de escribir 10, que es el sucesor en los números decimales, lo cambiamos por A y seguimos con el abecedario hasta la letra F. Así obtenemos nuestros 16 dígitos para el hexadecimal. Acá tenemos un ejemplo de conversión de decimal a hexadecimal. Vamos a convertir 16.852 a hexadecimal. Entonces, para ello, cogemos nuestro decimal, que sería 16.852, y lo dividimos en 16, que es el número de dígitos que tiene el sistema hexadecimal. Entonces, este sería nuestro número residuo. Para seguir con las divisiones, cogemos nuestro cociente o resultado y lo dividimos entre 16. ¿Cuándo terminamos de hacer nuestras operaciones? Nuestras operaciones las terminamos de hacer cuando nuestro cociente o resultado es 0. Bueno, después de esto, el siguiente paso a seguir es: cogemos nuestros residuos, en este caso los números que están en rojo, y los organizamos de derecha a izquierda. Los organizamos de derecha a izquierda, son 4, 4, 1, 1, 13, 13, 4, 4. Ahí, ya los organizamos de derecha a izquierda. Perfecto. Ahora, según el sistema hexadecimal, tenemos los números del 0 a la F. Y aquí hacemos el cambio de decimal a hexadecimal. Entonces, 4 en decimal es igual a 4 en decimal. 1 es igual a 1 en hexadecimal. 13, aquí le doy nuestro cambio. Vendría a ser la letra D. Ya que A, B, C, D, 4, 10, 11, 12, 13, 4. Vendría a ser 13 igual a D. Y tenemos el 4, que en hexadecimal vendría a ser 4. Entonces, nuestro número decimal 16.582 es igual a 41 de 4. Operaciones con números enteros y racionales. Los números enteros están compuestos por los enteros positivos, su unión con 0 y los enteros negativos. Estos se representan con una Z. Los números racionales se representan con la letra Q y se refiere a los fraccionarios, A sobre B. Para las operaciones con números enteros debemos tener en cuenta la ley de los signos. Para la suma, cuando los dos números son positivos, el resultado nos va a dar positivo. Cuando los dos números son negativos, el resultado nos va a dar negativo. Cuando los números se mezclan entre positivo y negativo, se resta estos dos y el resultado depende del signo del número mayor. En cambio, para la resta, cuando los dos números son positivos, se resta y el resultado depende del signo del número mayor. Igual cuando los dos números son negativos. En cambio, cuando el primer término es negativo y se le resta el segundo que es positivo, el resultado nos va a dar negativo. Y cuando el primer término es positivo y se le resta el segundo término que es negativo, el resultado nos va a dar positivo. En el siguiente ejemplo pondremos en práctica la suma y resta de números enteros, aplicando la ley de los signos. Entonces, como podemos darnos cuenta, tenemos la siguiente ecuación: menos 50 más 6, menos 4 más 2, menos 6, menos 1, más menos 7. Perfecto.
Lo primero que vamos a hacer es resolver nuestros paréntesis, aplicando la ley de los signos. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? Menos 50 más 6. Recordemos que los paréntesis nos indican multiplicación. Entonces, menos por menos, más. Más 4, más 2, menos 6 y lo mismo. Menos por menos, más 1, más por menos, menos 7. Perfecto. Siguiente paso, aplicar, sería reducir términos semejantes. En este caso, más 6, menos 6 quedarían reducidos y sumamos positivos y negativos. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Reduciendo 6 menos 6 igual a 0. Más 4 más 2 más 1 sería más 7. Y menos 50 menos 7 menos 57. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es terminar la ecuación. Más por menos menos. Se resta 57 menos 7. 50. Y este sería el resultado total de nuestra ecuación utilizando la ley de los signos aplicado a la suma y la resta. Para la multiplicación y división vamos a aplicar la misma ley de signos. Cuando los números son positivos, el resultado es positivo. Cuando los números son negativos, el resultado va a ser positivo. En cambio, cuando los números tienen signos diferentes, el resultado siempre va a ser negativo. Acá tenemos un ejemplo de multiplicación y división de números enteros. Por acá tenemos menos 10 por menos 5 por 6. Entonces, primero resolvemos nuestros paréntesis. Menos por más, menos. 5 por 6, 30. Menos 30. Y seguimos. Menos 10 por menos 30. Entonces, menos por menos, más. 10 por 30, 300. Nuestro resultado total sería más 300. Acá tenemos otro ejercicio. Entonces tenemos menos 6 por menos 11 más 7. Primero resolvemos nuestros paréntesis. Entonces, menos 11 más 7 igual a menos 4. Perfecto. Y seguimos. Menos por menos más 6 por 4, 24. Y acá estaría nuestro resultado. Para la división sabemos que debemos aplicar la misma ley que en la multiplicación. Entonces tenemos menos 5 por 10 menos 6. Entonces primero vamos a resolver el paréntesis. Entonces menos por más igual menos. 5 por 10, 50. Entonces menos 50. Ponemos el 6 y igual resolvemos los números de abajo. 4 más 3, 7. Siguiente paso. Restamos. Menos 50 menos 6 igual menos 56 sobre 7. Hacemos lo mismo. Menos por más menos 56 dividido 7 igual 8. Nuestro resultado quedaría como menos 8. Para la potenciación debemos tener en cuenta las propiedades. Cuando es una multiplicación de potencias, se suman los exponentes. En la división se restan los exponentes. Si está elevada la potencia, se multiplican sus exponentes. Si están encerrados en paréntesis y elevados a un mismo exponente, los podemos separar. No importa si es negativo o positivo. Igualmente pasa con los fraccionarios. A continuación veremos cómo se resuelven las fracciones. Primeramente comenzaremos con la suma. Suponiendo que tenemos A divididos en B y queremos sumarlo con C dividido D. Lo que hacemos es multiplicar en cruz y multiplicamos el numerador por el denominador y sumamos con la siguiente multiplicación del denominador con el numerador. Vendría a ser A por D más B por C. Todo esto lo dividimos entre la multiplicación
de los dos denominadores, que vendría a ser b por d. Siguiente a esto veremos la resta. Para la resta es un caso bastante igual, en el cual dividimos a sobre b y lo queremos restar entre c sobre d. Hacemos lo mismo, multiplicamos en cruz a por d menos b por c y lo dividimos entre la multiplicación de los dos denominadores. Ahora para la multiplicación es un poquito más fácil. Tenemos a sobre b multiplicado c sobre d. Lo que hacemos es multiplicar linealmente. Multiplicamos a por c y lo dividimos entre b por d. Para la división, lo que tenemos que hacer es multiplicar en cruz, suponiendo que tenemos a sobre b y lo queremos dividir sobre c sobre d. Lo que hacemos es multiplicar a por d y lo ponemos en la parte de arriba como numerador. Y luego multiplicamos b por c y lo ponemos en la parte de abajo como denominador, quedando así a por d sobre b por c.